Palabra del Señor. Y esta noche vamos a ver el siguiente pasaje en 1 de Corintios 12, los versículos del 12 al 19. Primera de Corintios 12 al 19. Dice así: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual hemos leído y de la cual nos disponemos, Señor, a estudiar, a meditar, Señor, en esta noche, rogándote, Señor, que nos guíes a través de ella, que abras nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender claramente tu mensaje y no solamente entenderlo, sino aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder venir a tu palabra y disfrutar, Señor, de ella en estos momentos. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. El hecho de que los corintios hayan hecho mal uso de los dones espirituales es pues uno de los reflejos de su mundanalidad y su carnalidad. Y pues eso estaba estrechamente relacionado con su espíritu, con ese espíritu de división que tenían en esa iglesia. Lo cual pues el apóstol Pablo continúa todavía reprendiendo lo que estaban haciendo los corintios. Mientras Pablo ilustra la diversidad de los dones espirituales, lo que vimos anteriormente, y nos mencionó 9 de esos dones espirituales, el apóstol también hace hincapié repetidas veces en que Dios es la única fuente de esos dones. Dios es el que da esos dones espirituales, como lo pudimos ver en los versículos 4, 5, 6, 8, 9 y 11. También recalca el propósito único, el cual es manifestar la obra y el poder del Espíritu Santo para el bien de toda la iglesia. Así que estas realidades que unifican llevan el pensamiento del apóstol a una consideración general de la unidad de la comunidad redimida, o sea, la iglesia. Y en este pasaje, él explica e ilustra la naturaleza y la importancia de la unidad de la iglesia misma. Y luego, de nuevo, también vuelve a repetir la diversidad como un factor clave de esa unidad. Y
La diversidad de la iglesia son los medios establecidos por Dios para llevar el compañerismo a la unidad. Pero a menos que cada uno de los miembros reconozca y acepte su parte en todo el cuerpo, la diversidad va a dividir más que a unir. Porque si no entendemos la diversidad que debe existir dentro de la iglesia en cuanto a los dones, pues en lugar de unir va a dividir, que es precisamente lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio. Además de eso, pues va a destruir más que a edificar, a causa de la discordia, más que armonía, y a resultar en servirse a sí mismo, como los corintios estaban haciendo, más que en darse en servicio. ¿Sí? Los corintios pensaban más en servirse a ellos mismos que en darse a sí mismos para otros, ¿sí? Por causa del mal entendimiento que tenían acerca de los dones espirituales. Así que cada uno de nosotros necesitamos reconocer esa diversidad. ¿Para qué? Bueno, pues para no desear el don de alguien más, ¿sí? Porque Dios sabe lo que hace y Dios dio a cada uno de nosotros el don que Él quiso para el beneficio de su cuerpo. Así que el desear un don el cual Dios no nos ha dado, pues es ir contra de la naturaleza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que en el versículo 12, Pablo da una ilustración de unidad y en el versículo 13 explica su origen. Nos dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y se fijan aquí que Cristo, Pablo compara a Cristo con la iglesia. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Sí? Así que aquí Pablo nuevamente usa el cuerpo humano para ilustrar la unidad y la interrelación de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta el versículo 27 de este capítulo, Pablo usa el término cuerpo unas 16 veces y emplea esa metáfora en muchos otros lugares en sus escritos, como en Romanos 12:5, Efesios 1:23, Efesios 2:16, 4:4, 12:16 y Colosenses 1:18, porque pues es una muy buena ilustración, ¿sí? Porque el cuerpo, siendo muchos miembros, ¿sí? Todos funcionan para el beneficio y la edificación del cuerpo, ¿sí? Ningún miembro desea ser algo que no es, ¿sí? Y cada miembro reconoce para qué fue hecho y eso es precisamente lo que hace, ¿sí? El ojo no dice, ahora yo quiero ver, sino que el ojo se dedica a ver. El oído dice, no, este día yo quiero ver el mundo. No, el oído se dedica a escuchar, porque de esa manera es como ayuda a los demás miembros del cuerpo y edifica al cuerpo. Así que es muy difícil que no podamos ver esa ilustración que el apóstol Pablo nos da del funcionamiento del cuerpo, de la diversidad de diferentes miembros que existen en nuestro cuerpo, pero que al mismo tiempo pues trabajan unidos, trabajan en sincronía, trabajan el uno para el otro, ¿sí? Y ese es precisamente el ejemplo que Pablo quiere transmitir, que entendamos precisamente eso, ¿sí? Que así como los miembros de nuestro cuerpo no quieren ser algo que no fueron diseñados para hacer o ser, que también nosotros no deseamos, no querramos, no querramos un don que el Señor no nos ha dado, ¿sí? Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corintio. Todos
todos querían tener los mismos dones. Los que eran más espectaculares, los que eran más vistos, todos querían tener esos dones, ¿sí? Y pues no, ¿sí? No puede, el cuerpo no se puede edificar de esa manera, ¿sí? Así es de que el cuerpo humano es la creación orgánica más asombrosa de Dios. ¿Por qué? Porque es maravillosamente compleja y no obstante muy unificada, con una armonía e interrelación sin igual. Es una unidad y por lo tanto no puede ser subdividida en varios cuerpos. Si lo dividimos, la parte que cortamos cesa de funcionar, ¿sí? Si al cuerpo le cortamos un brazo, pues el cuerpo todavía puede seguir funcionando, pero ese brazo va a morir, ¿sí? Va a morir en ese momento que se separa del cuerpo. Pero también el cuerpo pierde ciertas funciones, ¿sí? Porque nos podemos imaginar si no tuviéramos un brazo, pues todo el cuerpo lo va a sentir, va a sentir la ausencia de ese brazo, ¿sí? Porque ya no está ahí haciendo lo que debería hacer. Entonces, otros miembros del cuerpo tendrían que venir a hacer lo que el brazo hacía o debe de hacer. Pero como esos miembros no fueron hechos para hacer lo que el brazo derecho hacía, por ejemplo, pues no van a hacer la misma función, ¿sí? Y lo mismo pasa en la iglesia, porque alguien puede decir, bueno, pues total, si yo no hago algo, pues alguien más lo va a hacer. No, es que sí, alguien más lo va a hacer, pero no lo va a hacer como debería ser, ¿sí? Porque está simplemente supliendo o haciendo algo para lo cual no fue hecho, ¿sí? Y por esa razón, pues el cuerpo sufre, ¿sí? El cuerpo pierde algunas de sus funciones y también pierde eficacia. Ahora, el cuerpo es inmensamente mucho más que la suma de todas las partes, ¿sí? El cuerpo de Cristo es también uno. Hay muchas organizaciones cristianas, muchas denominaciones, muchas agencias cristianas, clubes y grupos de toda clase. Pero hay una sola ¿qué? Iglesia, de la cual es miembro todo verdadero creyente en Cristo, ¿sí? Todo aquel que cree en que Jesucristo es Dios es parte de esa iglesia. Y solamente hay una iglesia. Puede haber muchas denominaciones y clubes y todo, pero los que pertenecen al cuerpo de Cristo son solamente aquellos que han reconocido al Señor Jesús como su Salvador y que reconocen a Jesús como Dios. Así que Pablo está tan decidido a dejar bien en claro lo de la unidad en la iglesia que se refiere a Cristo como la iglesia, ¿sí? Por eso dice, así también Cristo, o sea, sinónimo. Cristo, iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos separar a Cristo de su iglesia, así como no podemos separar un cuerpo de su cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia y pues no lo podemos separar de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando nos hablan de Cristo como cabeza de la iglesia, es siempre en el sentido de mente, espíritu y control. Cuando un cuerpo pierde su mente y espíritu, pues deja de ser un cuerpo y se convierte en un ¿qué? Cadáver, ¿sí? Muere. Todavía es una estructura, ¿verdad? Porque está formado, pero no tiene vida, no tiene vida. Todavía está organizado, pero ya no es un organismo vivo. Así que Cristo nos habla de esa misma verdad por medio de otra figura de la iglesia.
En otra ilustración que él nos da en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Esta es otra ilustración, ahora no del cuerpo humano, sino de un ¿qué? Árbol, de un árbol, ¿verdad? Si una rama de ese árbol se corta, ¿qué pasa? Esa rama ya no va a producir, ¿sí? Sino que se va a morir, ¿sí? Porque esa rama separada del árbol nada puede hacer. Y nosotros separados de Cristo, pues nada podemos hacer también, ¿sí? Por esa razón el Nuevo Testamento habla de permanecer nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Así que Él es algo más que simplemente con su iglesia. Él está en la iglesia y la iglesia está en Él. O sea, están totalmente identificados. La iglesia es un todo orgánico, es la manifestación viva de Cristo Jesús que late con la vida eterna de Dios. Y lo que es común entre todos los creyentes es que también todos los creyentes poseen la misma vida de Dios. ¿Sí? Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Juan 14:19 dice, y en 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. 1 de Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él estuvo encarnado en un solo cuerpo. Ahora está encarnado en otro cuerpo, un cuerpo grande, diverso y precioso, que es ¿quién? La iglesia, ¿sí? Cristo está ahora encarnado en el mundo por medio de su iglesia. Y no hay verdadera vida de iglesia sin la vida de Cristo. Pablo nos dice allá en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es ser cristiano. ¿Va que no? No, porque para mí el vivir es Cristo. Sí, el ser cristiano no es la vida, sino el vivir en Cristo, vivir para Cristo, ¿verdad? Por esa razón también pudo decir allá en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que esa vida de Cristo la posee cada creyente y por tanto cada creyente es una parte de Cristo, o sea, una parte de su cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un solo cuerpo, porque así también es Cristo. Amén. Y luego el versículo 13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí Pablo presenta en este versículo dos verdades importantes acerca del cuerpo de Cristo. Una de ellas es su formación y su llenura. La iglesia, primeramente la formación del cuerpo, la iglesia se va formando a medida que los creyentes son bautizados por Cristo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice, porque por un solo Espíritu fuimos ¿qué? Todos bautizados en un ¿qué? Cuerpo. Así que el Espíritu Santo es el agente del bautismo, pero Cristo es quien bautiza. ¿Sí? Y no estamos hablando del bautismo en agua, ¿ok? Juan el Bautista anunció acerca de Cristo Jesús. Él dijo, el que viene tras mí es más que poderoso que yo. Y Él os bautizará en Espíritu Santo y
fuego. ¿Sí? Allá en Mateo 3:11. El bautismo de fuego, ¿cuál es el bautismo de fuego? Bueno, el bautismo de fuego es el juicio del infierno. ¿Sí? Porque ahí mismo lo dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí? Como Salvador, Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Y como juez, bautiza con fuego. Todos los creyentes reciben el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y todos los incrédulos recibirán bautismo con fuego. Por tanto, todo ser humano será bautizado. Todos. Unos en el Espíritu y otros en fuego. ¿Sí? Así que, por esa razón, aquí no estamos hablando del bautismo en agua. El bautismo de agua es una ordenanza física exterior a la que los creyentes se someten en obediencia al mandato de Cristo y es realizado por otros creyentes. ¿Sí? Pero el bautismo en agua no juega ninguna parte en la conversión. Solamente es un testimonio a la iglesia y al mundo de la conversión que ya ha tenido lugar en el interior de esa persona. Ahora, el bautismo del Espíritu, por el otro lado, es totalmente la obra de Dios y es casi sinónimo de la salvación. ¿Sí? El bautismo en el Espíritu. El término bautizo o bautizar se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la inmersión, para sumergir algo, ¿verdad? Tal vez podemos estar sumergido en problemas, también lo podemos usar de esa manera, ¿no? O para la inmersión en el Espíritu, también una inmersión espiritual, ¿sí? O en la muerte y resurrección de Cristo, donde estamos sumergidos también, ¿sí? Así que, así como podemos ser sumergidos en agua, el creyente es sumergido espiritualmente en el cuerpo de Cristo, es puesto en el cuerpo de Cristo. También debiéramos notar que la frase bautismo del Espíritu Santo no es una traducción correcta de ningún pasaje del Nuevo Testamento, incluida esta por un solo espíritu. Puede significar por o con un espíritu. ¿Por qué? Porque los creyentes son bautizados por Cristo, ¿sí? Así que es mejor, por tanto, traducir esta frase como con un espíritu. No es el bautismo del Espíritu Santo, sino que es el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo, lo que nos da esa nueva vida y nos pone en el cuerpo, que es la iglesia, cuando confiamos en Cristo. ¿Sí? O sea, también nos pone en Cristo. Así que no es posible ser cristiano y no ser bautizado por Cristo con el Espíritu Santo. Todo el que es creyente verdadero y genuino ha sido bautizado por Cristo con el Espíritu Santo. Tampoco es posible tener más de un bautismo con el Espíritu. ¿Por qué? Porque solamente hay un bautismo del Espíritu. El bautismo de Cristo con el Espíritu que reciben todos los creyentes cuando nacen de nuevo. Así que, por medio de esto, Cristo pone a todos los creyentes en la esfera de la persona y el poder del Espíritu, dentro de un nuevo ambiente, una nueva atmósfera, una nueva relación con otros y una nueva unión con Cristo Jesús. Como nos dice en 1 Corintios 10:2, donde Pablo muestra cómo la nación de Israel, cuando salieron de Egipto, dejaron al faraón para quedar sumergidos e identificados con un nuevo líder,
que era Moisés, ¿sí? Y una nueva tierra que iba a ser, ¿qué? Canaán, ¿sí? Así que ese es el bautizo que tuvieron en Moisés. Ahora, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés revela también que este bautismo fue por Cristo Jesús, como podemos ver ahí en Hechos 32 y 33, que fue el cumplimiento de la predicción de Juan el Bautista, ¿sí? Que iba a venir aquel que los iba a bautizar, no en agua, sino en espíritu, que fue la promesa de Jesús. Ahora, la Escritura no nos dice exactamente cómo sucede esto, como tampoco se nos dice exactamente cómo puede darle Dios a una persona un nuevo corazón o una nueva vida. Esos pues es algo, son misterios que están más allá de nuestra comprensión, pero no hay ministerio en cuanto a los papeles divinos en la salvación, ¿sí? El Padre, lo que nos dice la Escritura es que el Padre envió al Hijo y el Hijo envía ¿a quién? Al Espíritu. El Hijo es el Salvador divino y el Espíritu Santo es el divino consolador, ayudador y abogado. El Hijo es quien bautiza y el Espíritu Santo es el agente del bautismo. Así que la enseñanza esencial de Pablo aquí en 1 Corintios 12, 13 es que el bautismo con un solo espíritu hace que la iglesia sea un cuerpo, un solo cuerpo. Si hubiera más de un bautismo del Espíritu, habría más de una iglesia y todo el argumento de Pablo pues quedaría destruido, ¿no? Así que él está usando la doctrina del bautismo con el Espíritu para mostrar la unidad de todos los creyentes en el cuerpo. Perdón. Muchos maestros han usado una interpretación errónea del bautismo con el Espíritu para separar del cuerpo a una clase espiritual imaginaria que tiene lo que el resto no tiene, ¿sí? En lugar de unificar la iglesia, la dividen porque dicen los que tienen el Espíritu, los que han recibido el Espíritu y los que no han recibido el Espíritu. ¿Sí? Y no existe tal creyente sin el Espíritu de Dios. Así que lo que están haciendo es dividir la iglesia, dividir el cuerpo. Y esa enseñanza pues viola toda la enseñanza que nos da aquí Pablo. Porque dice, porque por un solo espíritu fuimos algunos bautizados en su cuerpo. No, dice todos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No importa si son judíos, griegos, esclavos o libres. ¿Sí? Así que aquí el apóstol Pablo está siendo bien claro. Y no podemos entender por qué algunos todavía piensan que algunos creyentes tienen el Espíritu y otros no, cuando aquí Pablo está siendo súper claro, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? Si alguien ha creído en Cristo, ha sido bautizado puesto en un solo cuerpo, no importa quién sea. Así que Pablo aquí es muy claro. Además, no hay cristianos parciales, no hay miembros parciales del cuerpo de Cristo, ¿sí? El Señor no tiene términos medios para sus hijos. No hay un limbo y tampoco hay un purgatorio. O es o no es. O somos sus hijos o no somos sus hijos, pero no hay nada en medio, ¿sí?
Todos sus hijos nacen en el seno de su familia y por lo tanto pertenecen, en ella. Dice Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿sí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Así que, más claro, ni el agua, ¿verdad? Todos los creyentes en Cristo Jesús se convierten en miembros de pleno derecho de su cuerpo, la iglesia, cuando son salvos. Efesios 4, 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que los que defienden que los cristianos busquen el bautismo por el Espíritu con el fin de pertenecer a la clase espiritual, no se pueden poner de acuerdo en cómo se puede hacer eso. ¿Sí? Tienen muchas ideas y muchas teorías, pero no un método bíblico. La razón, simple. Las Escrituras no contienen ningún mandamiento o sugerencia o método para que los creyentes busquen o reciban el bautismo del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese lo da ¿quién? Cristo. Amén. Además, los que ya han sido salvados, no necesitamos buscar o pedir lo que ya poseemos. ¿Sí? Los creyentes en Samaria se convirtieron bajo el ministerio de Felipe, tuvieron que esperar un poco para recibir el bautismo con el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan llegaron a Samaria y les impusieron las manos a los convertidos, como vemos en Hechos 8:17. En aquella situación única, cuando la iglesia estaba comenzando, aquellos creyentes tuvieron que comenzar por el Espíritu Santo, pero nadie les dijo que lo buscaran. ¿Sí? Además, el propósito para aquella excepción fue para demostrarle a los apóstoles y para que volvieran con esa información a los judíos creyentes en general, que el mismo Espíritu Santo bautizó y llenó a los creyentes samaritanos, tal y como lo había hecho con los creyentes judíos. ¿Sí? Por eso hubo un periodo entre ser salvos y recibir el Espíritu, pero eso solamente fue el comienzo. Y recordemos que el libro de los Hechos es un libro de transición. ¿Sí? Así que fue algo único que aconteció una vez, pero no es algo que se va a repetir. ¿Sí? Asimismo, después Pedro y unos pocos cristianos judíos fueron enviados a dar testimonio a Cornelio y su familia con el fin de que se convencieran más bien de que el evangelio era para todos los hombres y para quedarse atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Como leemos allá en Hechos 10:44. Así que esos sucesos que pasaron en aquel tiempo no es la norma, no es lo que va a suceder todo el tiempo. Sucedió en aquel tiempo porque era un tiempo de transición. Como nuestro texto deja bien en claro, pero también sucedieron para indicar a todos que el cuerpo era uno. ¿Sí? Porque de otra manera, ¿cómo los judíos iban a aceptar a los samaritanos y a los gentiles si los tres se odiaban? ¿Sí? Así que eso fue para demostrarles que la iglesia iba a estar compuesta de judíos, gentiles y samaritanos. Un solo cuerpo, una sola iglesia.
Ahora, cuando hablamos de la llenura del cuerpo, cuando nacimos de nuevo, el Señor no solo nos hizo parte de su cuerpo, sino que puso el Espíritu Santo en nosotros. En la salvación, a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos en el Espíritu. Del mismo modo que no hay cristianos parcialmente salvos, tampoco los hay en los que mora, no hay cristianos en los cuales el Espíritu de Dios mora parcialmente. O el Espíritu de Dios mora en alguien o no mora en la persona, ¿sí? No es que tengan parte del Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu no se da con medida o a plazos. Dice Juan 3:34, Dios no da el Espíritu por medida, ¿sí? O lo da o no lo da, pero no da parte, ni lo da a plazos. No da una parte hoy y mañana otra, o en el futuro otra. Si eso sucedió fue solamente en el libro de los Hechos, por el periodo de transición, pero ya no es la norma para el día de hoy. Amén. Así que el ser bautizado con el Espíritu y el ser llenos por el Espíritu, pues son prácticamente sinónimos de conversión. Y es una faceta separada del mismo acto glorioso y transformador. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Así que o lo tenemos o no lo tenemos. Si no lo tenemos, no somos de Cristo. Si lo tenemos, somos de Cristo y por lo tanto somos parte del cuerpo que es la iglesia. Amén. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene vida eterna, porque la vida eterna es la vida del Espíritu. Por eso Pablo nos afirma allá en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto solamente es dado por Dios. ¿Sí? Así que aunque estos creyentes, aunque pudieran ser bien intencionados, han causado mucha confusión, frustración y desilusión en la vida de muchos creyentes al ofrecer la posibilidad de una segunda obra de gracia, ¿sí? A la que llaman de muchas maneras, pero no existe. El tiempo y la energía que se podía usar en sencillamente obedecer al Señor y confiar en lo que Él ya nos ha dado, lo dedican a esforzarse por lo que ya, a buscar para poseer lo que ya tienen, ¿sí? Lo que ya poseen en abundancia y completamente, si es que son hijos de Dios, si es que han nacido de nuevo. Pero pierden su tiempo andando buscando, ¿sí? Buscando lo que ya tienen. Imagínense. Una doctrina inadecuada de la salvación siempre lleva a una doctrina errónea de la santificación. Y es una tragedia que los que buscan una segunda bendición de gracia tampoco la pueden disfrutar. La tienen, pero no la pueden disfrutar porque piensan que no la tienen y la andan buscando. ¿Sí? No se gozan de la primera bendición, aunque está completa,
porque están buscando continuamente la segunda, la cual no existe. Esta idea de la segunda bendición se originó probablemente en la Edad Media con la enseñanza de que una persona es salva cuando es bautizada. Aun si se hace siendo un bebé, y más tarde recibe el Espíritu Santo en la confirmación cuando es mayor, ¿sí? Así que tal vez de ahí vino esa idea. Y por eso algunos evangélicos, ¿verdad?, modificaron la idea como un medio para reanimar a cristianos sin vida, debido a que la iglesia era un poco carnal, mundana y infructífera. Y de esta manera pues buscaron infundir vitalidad, animando a los creyentes a que buscaran una segunda obra de Dios en ellos. Pero el problema nunca ha estado en la insuficiencia o en que faltara algo a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha proporcionado una salvación perfecta. Y perfecta quiere decir ¿qué? Completa. ¿Sí? Así que pues es triste ver tantos que andan buscando alguna experiencia o vida profunda, algún recurso clave para una espiritualidad instantánea, cuando el Señor nos llama a la obediencia, ¿sí?, y a la confianza en lo que ya nos ha dado en su perfecta obra de salvación, ¿sí? Así que el ser llenos de toda la plenitud de Dios, de lo cual Pablo nos habla en Efesios 3:19, tiene que ver con vivir plenamente lo que ya poseemos por completo. De la misma manera como sucede cuando nos dice allá en Filipenses 2:12, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Cuando confiamos en Cristo, estamos completamente inmersos, bautizados en el Espíritu y llenos totalmente por Él. Dios no tiene nada más que poner en nosotros. ¿Por qué? Porque, fíjense, si Él mismo se ha puesto en nosotros, ¿qué puede superar eso? ¿Sí? Si Él está en nosotros, ¿qué puede superar eso? Lo que falta, o lo que le falta a algunas personas, es obediencia, confianza y sumisión total. Amén. Y luego los versículos 14 al 17, donde Pablo nos habla acerca de la diversificación, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí? Así que la característica más importante del cuerpo es la unidad, pero la diversidad es esencial para esa unidad, ¿sí? La iglesia es un cuerpo, pero el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y la iglesia en Corintio, como también muchas iglesias el día de hoy, se dividió en lo que debería haber estado unificada y trató de ser uniforme en lo que debería haber sido diversa, ¿sí? No entendían la diversidad. Por un lado, estaban divididos, por ejemplo, en el liderazgo. Unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos y otros seguían a Pedro.
cuando eso debería haber estado unificado bajo el liderazgo perfecto de Cristo Jesús, que es su Señor, ¿verdad? Por otro lado, los miembros trataron de ser iguales en todo, teniendo ciertos dones espirituales, queriendo especialmente los dones espectaculares como hablar en lenguas, en vez de estar contentos con los muchos diversos dones que el Señor les había dado y ser fieles en el uso de esos dones, en lugar de andar buscando otros dones o anhelando otros dones. Así que muchos de los creyentes corintios no estaban satisfechos con sus dones. La envidia es una señal segura de carnalidad y al parecer todos querían un don que alguien más tenía, ¿sí? Y la analogía de Pablo es gráfica al seguir usando la misma ilustración del cuerpo humano. La persona con un pie pensaba que en realidad no era parte del cuerpo de la iglesia porque no era mano, ¿sí? El que tenía una oreja pensaba que lo estaban excluyendo porque no era un ojo. Es más, si Dios hubiera cambiado los dones para satisfacer a esos que se quejaban, su reacción había sido la misma. ¿Por qué? Porque el egoísmo nunca se satisface y la envidia nunca se contenta, ¿sí? El envidioso es también a menudo caprichoso y enojadizo. Si no se hacen las cosas como él quiere, ¿qué hace? Recoge sus juguetes y se va. Y deja de jugar con los demás, ¿sí? Y eso es precisamente lo que los hermanos en la iglesia en Corintio estaban haciendo. ¿Por qué? Porque eran creyentes inmaduros. Decían, no tengo un don espiritual, de modo que en realidad no soy parte de la iglesia. Mi don es de segunda clase y sin importancia. Por lo tanto, no tengo nada que ofrecer. ¿Para qué pues participar? Y esa actitud pues no refleja la humildad. ¿Por qué? Porque es egocéntrica, egoísta y una afrenta para la sabiduría y el amor de Dios. Dios sabe por qué nos da ciertos dones, ¿sí? Y también el negar la responsabilidad pues no elimina tal responsabilidad. Negarse a funcionar como parte del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El que dice, bueno, pues yo no veo que tenga ningún don, por lo tanto, pues, ¿qué hago? ¿Por eso dejará de ser del cuerpo, de la iglesia? ¿O le hará menos responsable para ministrar dentro del cuerpo? Como hijos de Dios no tenemos ningún derecho a retirarnos de las responsabilidades que Dios nos ha dado por el hecho de que no estamos satisfechos con lo que somos o tenemos. ¿Sí? Eso no nos quita la responsabilidad. Además, muchos creyentes nunca han conocido el gozo del ministerio y de agradar al Señor porque sencillamente no han reconocido o no se han negado, o se han negado más bien a usar los dones espirituales y oportunidades que Dios les ha dado. Y eso pues no es otra cosa más que desobediencia. Y siguiendo la analogía de Pablo, Pablo les recuerda que un cuerpo no podría funcionar de ninguna forma si todas las partes fueran iguales, ¿sí? Y que es precisamente lo que los corintios estaban haciendo. Todos querían hablar en lenguas. Si todo el cuerpo, por eso lo explica con esta analogía, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Así que, por sentido común,
deberían haber reconocido eso. Y deberían haber reconocido que podrían operar más eficazmente como reconociendo, ¿verdad?, que cada uno llevaba diferentes dones. Si cada uno se dedicaba a hacer la misma cosa, el resultado sería que el mejor de los casos, su vida y servicio, saldrían, ¿qué?, torcidos. Si todos quisieran hacer la misma cosa, que es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y ya para terminar, los versículos 18 y 19, donde el apóstol Pablo nos dice que todos somos capacitados por un solo Señor. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así que el estar descontentos con sus dones espirituales era mucho peor que la falta de sentido común. Al querer los dones que no tenían, los creyentes corintios cuestionaban la sabiduría y la bondad de Dios, dando a entender que pues Dios había cometido un error. También se abrían a sí mismos a falsificaciones carnales y demoníacas. ¿Por qué? Porque su problema principal no era intelectual, sino espiritual. No veían sus dones correctamente porque no veían cómo se debían a la soberanía de Dios. Ellos no habían recibido sus dones por accidente o capricho, ¿sí? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No fue por accidente, fue por ¿cómo se dice?, diseño de Dios. Así que cuestionar nuestros dones espirituales, pues es sinónimo de cuestionar a Dios. Y no usar nuestros dones espirituales, pues es desobedecer a Dios. Romanos 9, 20 y 21 nos dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Así que un creyente que no tiene un ministerio, pues es una contradicción. Está siendo desobediente y niega a Dios el derecho de usarlo en la manera que Él piensa y para lo que Él lo capacitó. Cuando rehusamos seguir su voluntad y el plan de Dios, pues negamos su autoridad y su señorío, así como también su sabiduría y su bondad. Como miembros del cuerpo de Cristo, no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. Amén. El brazo no tiene una voluntad, el pie no tiene otra voluntad y el ojo otra diferente, ¿sí? Cada uno de ellos es controlado por la cabeza, ¿sí? La mente, la voluntad y el espíritu. Sí, la mano no hace lo que quiere. Porque ustedes podemos ver, ¿verdad?, cuando los miembros de un cuerpo hacen lo que quieren. ¿Ya han visto esa enfermedad donde las personas tiemblan? ¿Sí? El cuerpo, la mente ha perdido el control de esos miembros y pues no se ve normal, ¿verdad? Así cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, pues nos vemos como ese cuerpo, un cuerpo anormal, ¿verdad? Pero cuando los miembros se someten a una sola voluntad, pues el cuerpo puede trabajar muy coordinado porque es dirigido por una sola voluntad. Una voluntad le dice a cada parte del cuerpo que haga aquello para lo que está mejor diseñado y equipado.
Y en consecuencia, pues, cuando trabajan juntos en unidad, pues eso se convierte en una maravillosa armonía. ¿Sí? Así que si la mente puede controlar los miembros del cuerpo, imagínense cuánto más debiera el Señor Jesucristo controlar su propio cuerpo, la iglesia, de la que Él es no solamente la cabeza, sino el creador. Como creador y Señor, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No como nosotros queremos, sino como Él quiso. Dios nos ha creado, nos ha recreado, nos ha puesto a cada uno en su cuerpo exactamente donde Él quiere que estemos y nos ha equipado para hacer exactamente lo que quiere que hagamos. Por esa razón, porque los corintios estaban descontentos y eran desobedientes, pues también eran improductivos. No usaban los dones que tenían y por lo tanto, pues eran improductivos. Se habían olvidado, ¿verdad?, que Dios nos dice que nos ha dado un don a cada uno. ¿Sí? Y algunos de ellos pensaban que carecían de esos dones. Y por lo tanto, pues no los estaban usando o los estaban usando mal. ¿Por qué? Porque debido a que la mano no estaba haciendo su tarea, pues el pie tenía que venir a hacer la tarea de la mano. Y pues un pie, nunca va a hacer igualmente la tarea de la mano. Va a hacer algo y va a hacer lo que puede, pero no va a hacerlo tan efectivamente como lo puede hacer la mano. Por lo tanto, no debemos pensar que alguien nos puede sustituir. Lo van a intentar y lo van a hacer, pero no igual. ¿Sí? Así que es una gran tragedia cuando los miembros no están contentos con sus dones que Dios les ha dado. No podemos ser felices excepto con lo que Dios nos ha dado, porque Él da a cada uno de sus hijos todo lo mejor para ellos. Lo que da a otro creyente no sería lo mejor para nosotros, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así que, para terminar, pues es inmaduro no estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Nosotros no somos perfectos, pero sus dones para nosotros sí lo son, y el ministerio al que Él nos llama para que los usemos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diseño de la iglesia es perfecto y también la capacitación que Él nos da para llevar a cabo esos dones, es la acción de esos dones, pues también es perfecto. Amén. Así que, pues, esperemos que podamos entender bien lo que son los dones espirituales. Amén. Y entender que en la diversidad hay unidad cuando la entendemos. Amén. Con eso vamos a terminar este pasaje, o terminamos este pasaje, y así vamos a despedirnos en esta noche orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra.